imaginación por infinito. Ahora, nuevas pruebas y teorías nos acercarán a descifrar estos misterios sin resolver, avistamientos de ovnis. Cuando muchos testigos presencian un suceso misterioso, las probabilidades de resolverlo deberían ser mucho más altas. Pero algunos incidentes, incluso de hace décadas, siguen sin resolver. Uno de estos casos fue el de una familia rural en Kentucky. El encuentro de Kelly Hopkinsville es uno de los mayores misterios del ámbito paranormal. Afirmaban que su hogar había sido sitiado por entes desconocidos. ¡Ahí hay otro! Este es el encuentro más largo entre alienígenas y humanos del que se tiene constancia. ¿Quiénes eran las criaturas extrañas que aterrorizaron a esta familia? ¿Eran seres de otro planeta? ¿O nuevas pruebas revelarán su verdadera identidad? ...21 de agosto, 1955, Hopkinsville, Kentucky. Un grupo de amigos y familiares se reunieron en la granja Kelly para pasar el día. Había bastante gente. Algunos niños de varias edades y también adultos con sus cónyuges y una pareja que estaba de visita. Los hombres iban a ir a trabajar al día siguiente y se habían llevado a sus esposas para que pudieran quedarse juntas. Uno de los hombres salió a sacar agua de la bomba y vio una nave con forma de platillo que aterrizaba en una hondonada a las afueras de la granja. Vio algo, entró y les contó a todos que había visto una nave misteriosa. Era una cosa enorme, no sé lo que era. Pero él era el cuentista de la familia. Créeme. Tienes que respirar hondo. Te estoy diciendo que hay algo fuera. Nadie creyó que hubiera visto nada. ¿Viste algo volando por ahí? Tenéis que creerme. Hay algo fuera. Como una hora después, el perro se puso a ladrar sin parar y los hombres salieron a ver qué pasaba. Pensaban que a lo mejor tenían visita. Y entonces se fijaron en que había unas criaturas extrañas, pequeñas, medían como 1 metro de alto. Tenían unos brazos muy largos, con espolones, y orejas largas y puntiagudas. No caminaban, sino que flotaban. Dámela. Estaban aterrorizados y cogieron las escopetas. ¡Ahí hay otro! Volvieron dentro. Ve con tu madre. Venga, vamos. Y se produjo un enfrentamiento que duró 3 horas. En cuestión de minutos, aparecieron más criaturas y rodearon la granja. Cuando estos entes se acercaron a las ventanas, dispararon a través de las mosquiteras. Quedaos ahí. Esta gente usó un montón de cartuchos para mantener a raya a esos seres durante 3 horas. La mujer que vio a las criaturas acercarse dijo que parecía que llevaban las manos en alto. Pensó que a lo mejor intentaban comunicarse y que no lo hacían de manera hostil.
Así que en un momento dado, mientras se producía el tiroteo, dijo a los que estaban disparando que pararan, porque pensaba que a lo mejor no eran tan dañinos como los otros pensaban. Los entes acabaron retirándose y desapareciendo. Cuando todo se tranquilizó, la familia contactó con las autoridades locales y les contaron todo lo ocurrido. Gracias por venir. La policía, el ejército y el departamento del sheriff fueron a esa casa y registraron la granja, tanto los campos como la casa. Solo encontraron los agujeros en las mosquiteras que se habían hecho con las balas al disparar. Eran así de grandes. Pero por mucha incredulidad que despertaran, los testigos insistían en lo que habían experimentado. Por separado, describieron a los mismos entes, aunque no tuvieron tiempo para hablar de sus características. Gracias. Muchas gracias. Pensaron que estas criaturas venían del espacio exterior, porque era la única forma de la que podían describirlas. ¿Sería posible que estuvieran contando la verdad? ¿Que las criaturas que vieron aquella noche fueran entes malévolos no humanos? Teoría 1. Entes no humanos. Se podría pensar que eran un grupo de personas que estaban locas, sin educación, supersticiosas y que habían estado bebiendo aguardiente. Pero eso no es lo que pasó aquella noche. Vivieron un encuentro alienígena. Un objeto volador no identificado aterrizó en la granja Kelly aquella noche. La teoría que discutieron los investigadores en aquel momento fue que estos entes no humanos habían salido de la nave que había aterrizado en aquella hondonada y que se habían acercado a la casa una y otra vez. Como investigadora, que ha visto pruebas suficientes para creer que nos visita una civilización avanzada que vuela en naves con forma de disco que transportan a entes no humanos, sospecho que eso es lo que podría haber pasado en el rancho. Se quedaron traumatizados por el hecho de que no solo habían visto una nave, sino que habían presenciado el avance de unas criaturas que no podían entender. Cosas que no habían visto antes. Lo consideraban algo tan imposible que estaban dispuestos a atacar porque algunos temieron por su vida. Esas criaturas no se parecían a nada que hubieran visto. En este planeta no hay nada que tenga espolones o garras largas y unos ojos como esos. He entrevistado a más de 1000 afectados. Sí, eso es. Así eran. Me han dado esa descripción una y otra vez a lo largo de los años que he investigado casos similares. En la misma época, en los años 50, hubo informes sobre humanoides como estos en Francia y Sudamérica, así que hubo casos por todo el mundo. Criaturas extrañas, parecidas a enanos. Algunos tenían los ojos muy grandes, otros barbas largas. Esto está documentado y fue un periodo con muchos avistamientos de humanoides. Los humanoides son criaturas bípedas con ojos. Criaturas que se parecen a un ser humano, pero no demasiado. En Sudamérica hubo informes de humanoides que eran enanos peludos. Tenemos informes sobre humanoides con aspectos muy distintos en algunas partes de Estados Unidos y también en Francia. Aunque cambia la forma en la que se describe a los humanoides, en general son bípedos, con ojos grandes y rasgos únicos. Por supuesto, lo primero que queremos hacer es racionalizarlo y buscar fallos en los testimonios de los que los ven. Es algo que he visto una y otra vez. Estas personas estaban pasando una noche agradable con sus familiares y amigos.
No creo que ellos se fueran a inventar una historia como esta. Tuvieron que enfrentarse al escarnio público y al final tuvieron que mudarse porque había gente que se había instalado enfrente de su casa para sacar beneficio. Ellos no querían aprovecharse. Otra prueba de que las familias vieron seres alienígenas fue el interés que mostró por el caso un programa de alto secreto del gobierno llamado Proyecto Libro Azul. Las fuerzas aéreas estadounidenses en aquella época tenían un programa, el Proyecto Libro Azul, creado específicamente para investigar ovnis. Algo así les llamaría la atención y claro que irían a echar un vistazo, ¿por qué no? El doctor J. Allen Hynek, que era el asesor astronómico del proyecto Libro Azul, realizó una investigación de este evento y decidió declararlo no identificado en los archivos del proyecto Libro Azul. ¿Visitaron entes no humanos la granja Kelly? ¿O podrá resolver otra teoría este misterio de hace décadas? Hablé con un policía estatal que estuvo en la escena y me dijo que pensaba que la historia había salido de una botella. El incidente Kelly Hopkinsville es uno de los supuestos encuentros alienígenas más famosos de la historia estadounidense. Pero muchos expertos creen que no se puede confiar en los testimonios. Fue por allí. La historia de Hopkinsville Kelly es un estudio sobre la estupidez. Algunos los llaman extraterrestres, otros dicen que son duendes. ¿En serio? Para situaros, había 11 personas en una granja. Y la situación pudo complicarse un poco porque habían estado bebiendo. Hablé con un policía estatal que estuvo en la escena y me dijo que pensaba que la historia había salido de una botella. Teoría 2. Cuentos chinos. Y de hecho, al día siguiente, los investigadores vieron latas de cerveza en la basura. Pero, ¿por qué extraterrestres? Si nos fijamos en la época, unas semanas antes de este evento, se había estrenado una película de ciencia ficción que se llamaba Regreso a la Tierra. ¿Y qué había en ella? Un monstruo hostil con grandes ojos que molesta a la gente y la amenaza. Me parece que es un caso clásico en el que la ciencia ficción juega un papel al crear este tipo de historias. Vi algo volando fuera. Y no tengo ninguna duda de que estas personas habían visto esa película. Cuando alguien propuso la idea, todos dirían, sí, qué divertido. Si esperas ver algo, puede que lo veas. Ahí hay otro. En mi mente no cabe duda de que el caso de Hopkinsville fue un engaño. Yo creo que se inventaron esta historia para conseguir notoriedad. Me parece un caso clásico y no quiero resultar ofensivo con esto porque las motivaciones para engañar o gastar bromas son bastante complejas, pero a veces es la idea de que un don nadie quiere ser alguien. A veces se ve este tipo de cosas en comunidades rurales pequeñas cuando alguien se convierte en el centro de atención con una historia extraña y la gente se acerca a ellos y les invita a tomar algo en el bar. Todos hablan de ello y es algo genial. Creo que en una comunidad rural, si una familia dice que les ha pasado algo, la policía va a acudir. Así que no creo que haya algo especialmente problemático con eso. Y no creo que el hecho de que la policía lo investigara valide esa experiencia. Es lo que hace la policía. Las comunidades rurales son famosas por estar formadas por familias muy unidas. Y creo que cuando una idea arraiga, por ejemplo, si el patriarca dice que van a hacer una cosa, todos le hacen caso. Y especialmente los niños de un hogar estricto no van a poner peros a lo que les dicen que hagan.
Y si alguien dice que vayan a contar una historia utilizando la película de ciencia ficción que acaban de estrenar sobre un monstruo para gastar una broma a los amigos del pueblo, lo harán. He oído que hay gente que sugiere que las películas de ciencia ficción se están usando para aclimatar a la gente a una realidad extraterrestre, que nos están dando información con cuentagotas para prepararnos para un gran anuncio. Y no me creo ni una palabra. Si esto fuera cierto, llevan haciéndolo desde los años 40 o 50 y eso no tiene sentido. Además, si intentaran aclimatar a la gente y adoctrinarla, el mensaje sería único y claro, pero no es así. En algunas películas de ciencia ficción hay extraterrestres hostiles que nos invaden y son monstruos de ojos saltones, pero en otras son buenos, como ET. Así que esa teoría no tiene sentido, porque las películas cubren un espectro muy amplio. Pero ¿y si estas familias sí que hubieran visto algo? ¿Podría haber otra explicación para lo que vieron, aparte de que fueran entes no humanos? Creo que no cabe duda de que dispararon a algo. La altura de la primera figura que vieron era de 1,20 m. Eso no es mucho para un monstruo si se estuvieran inventando una historia de miedo. Para mí eso era significativo. Si repasamos los elementos de la descripción, creo que la criatura era un búho cornudo. Teoría 3. Búhos cornudos. El búho cornudo es una de las aves más grandes de este tipo, con una gran envergadura. Es nativo de América y su población en Kentucky, el lugar donde tuvo lugar el supuesto encuentro extraterrestre, es considerable. ¿Podría ser esto lo que vieron? Describieron unos búhos cornudos. He enumerado puntos de similitud. El búho cornudo tiene las orejas muy largas, o para ser correctos, penachos cefálicos. Tiene los ojos muy grandes y cuando levanta las alas, si se ven de frente, las puntas parecen 5 dedos. Pero esto plantea la pregunta de cuál es la explicación del platillo volante que vieron antes de, supuestamente, ver a los búhos. Creo que vio una luz brillante cruzar el cielo y desaparecer tras los árboles. Es la descripción típica de lo que pasa al ver un meteoro. A lo largo de la historia, hemos oído hablar de hadas, gnomos, elfos. No creo que eso fuera lo que vieron aquella noche estas personas en Kelly, Kentucky, porque nosotros no sabemos de ningún hada o gnomo que viaje en naves de altas tecnologías. Entonces, ¿qué pasó de verdad aquella noche de 1955? Puede que nunca lo sepamos, pero los testigos insisten en que su experiencia fue real. Regresaremos con más Infinito OVNI. Los gobiernos ocultan información. Los especialistas se asombran. Quizás no debamos preguntarnos si estamos solos en el universo, sino si estamos a salvo. Comparta con nosotros un documento sorprendente develando qué se esconde más allá de los ovnis. Hoy, en Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito OVNI. ...40 años después del evento Kelly Hopkinsville...
A más de 3.600 kilómetros de allí, se produjo un suceso misterioso que pasaría a la historia estadounidense como el avistamiento de un ovni más multitudinario. Los describieron como 6 puntos de luz equidistantes entre sí. ¿Qué eran? Había todo tipo de conspiraciones. Preguntaban qué pasaba. En 1997 se produjo un suceso en Phoenix que ha pasado a la posteridad. Miles de habitantes presenciaron la formación de luces extrañas que se movían lentamente por el cielo sobre la ciudad. Dios mío. Este misterioso acontecimiento ahora se conoce como el incidente de las luces de Phoenix. Uno de los misterios más increíbles de los tiempos modernos es el avistamiento masivo de luces en Phoenix. La gente vio algo inusual y no sabía lo que era. Tenemos que preguntarnos, ¿cuánto tiempo llevan ocultándolo? El incidente de las luces de Phoenix. ¿Fue el de las luces de Phoenix el avistamiento masivo más grande de un objeto volador no identificado de la historia humana? ¿O nos ofrecerán las últimas pruebas una explicación más impactante? Sobre las 8 de la tarde del 13 de marzo de 1997, algunos habitantes de Phoenix vieron algo extraño que sobrevolaba la ciudad. Los testigos describieron 5 o 6 luces de color ámbar que formaban una V enorme. Decían que tenía más de 1 kilómetro de diámetro. Sobrevoló Phoenix lentamente y lo vieron miles de personas. Sí, eso es. Hola, hemos recibido varias llamadas, sí. El Centro Nacional de Denuncia de OVNIs en Washington, D.C., que recopila los avistamientos de ovnis, recibió nada menos que 700 llamadas de testigos oculares alterados. Nunca habían recibido tantas llamadas para un solo avistamiento desde que se formó en 1974. Una testigo quedó tan impactada por lo que vio que cerró su consulta médica para descubrir la verdad sobre este suceso inexplicable. Me llevó a iniciar un viaje para intentar encontrar una fuente lógica y un significado. Había 6 puntos de luz totalmente equidistantes entre sí. Medían más de 1,5 kilómetros de ancho. Estos orbes gigantescos, estas bolas de luz, parecían estar unidas a algo con forma de boomerang o de triángulo. Intenté asimilarlo todo mentalmente. Tenían una forma ovalada, como un huevo de helado, y un color ámbar uniforme, pero que no deslumbraba nada. Me sentí obligada a documentarlas e hice fotos mientras sucedía. Todo eso se elevó lentamente y luego se movió en sincronía hasta desaparecer tras la montaña. ¿Qué era eso? No tenía explicación. ¿Qué es eso? La historia se volvió aún más extraña cuando más tarde, esa misma noche, el mismo fenómeno sin explicación reapareció sobre Phoenix. En realidad, el incidente ocurrió en 2 fases. A las 8:30, la gente vio luces brillantes. ¿Lo has visto? Y la segunda parte de las luces de Phoenix ocurrió a las 10 de la noche. Hubo 2 episodios totalmente diferentes. Y fue tan perturbador que a la mañana siguiente, al levantarme, pensé que debía haber una explicación lógica para esto y empecé a realizar llamadas. La doctora Lin se reunió con funcionarios del gobierno, pero quedaron perplejos ante sus pruebas fotográficas de la enorme nave con forma de V con orbes luminosos. Les interesaba más ver mis fotografías, así que les pregunté qué eran. Se quedaron en silencio y uno dijo, ¿vas a ver? Les dije que deberían saber lo que hay en nuestro espacio aéreo, pero no tenían ni idea de lo que eran. No aparecieron en el radar. ¿Qué es eso? La doctora Lin entrevistó a otros testigos que estaban seguros de que lo que habían visto no era de este planeta. ¿Sería posible que las luces de Phoenix fueran una o varias naves extraterrestres? Teoría 1. Nave alienígena. Creo que la nave que la gente describe tenía una forma triangular. Eso sugeriría que era una nave extraterrestre. Había unos testigos muy creíbles, unos agentes inmobiliarios que estaban en una zona con estacas en el suelo. La nave que vieron justo por encima medía más de 2 kilómetros de ancho.
La gente que vio estos fenómenos justo sobre sus cabezas vieron unos pozos gigantescos o lo que llamaron contenedores de energía giratoria. No reflejaban la luz. Y algunos vieron que estos orbes se separaban de la nave en sí y luego se volvían a acoplar a ella. Algunos vieron que estas naves despegaban a toda velocidad sin dispersar el aire siquiera. No hacían nada de ruido. Nuestro sistema solar solo tiene unos 6.000 millones de años. Es un sistema solar muy joven. Hay científicos que han planteado la teoría de que podría haber entes inteligentes que están miles de millones de años por delante de nosotros. Y si es así, es razonable pensar que hayan encontrado la forma de venir a visitarnos. Si es cierto que las luces de Fénix eran una nave extraterrestre, ni el gobierno ni el ejército divulgaron ninguna información sobre el tema. ¿Es posible que intentaran encubrirlo? Fue por allí. Se oían rumores y conspiraciones. Todo el mundo se preguntaba qué estaba pasando. Y casi había cierta histeria en la comunidad. El gobernador Five Symington dio una rueda de prensa. Salió y respondió a la pregunta sobre los ovnis, diciendo lo siguiente: ahora puedo revelar al culpable. Y sacó a su propio jefe del gabinete vestido de extraterrestre. Y evidentemente, por supuesto que la gente se rió. Lo convirtió en una broma. Y extrañamente, años después, el gobernador Symington admitió que él también había visto las luces de Fénix. Five Symington salió y dijo que pensaba que era real, que era cierto, que todo eso tenía algo de sobrenatural. Si la confesión del gobernador es auténtica y las luces de Fénix eran una nave extraterrestre, ¿por qué esperó tanto tiempo para hacerlo público? Probablemente contactaran con él y le dijeran que tenía que mantenerlo en secreto. Les pasó a muchos funcionarios del gobierno con todo este fenómeno, porque algunas autoridades temían que cundiera el pánico. ¿Pero podría haber otro motivo menos extraño para encubrirlo así? Las luces de Fénix podrían tener un origen más alarmante. Querían estudiar la reacción de la gente para ver cómo respondería y si cundiría el pánico. De los miles de habitantes de Arizona que presenciaron las extrañas luces sobre Fénix en marzo de 1997, muchos creyeron que la nave era de origen extraterrestre. Fue algo real. Era un ovni de forma triangular y 1,5 kilómetros de ancho que sobrevoló una zona metropolitana y les cambió la vida a decenas de miles de personas. ¿Pero sería posible que hubiera una explicación más terrenal? El 24 de julio recibí una llamada de una de las jefas de la Guardia Internacional y me dijo que quería saber lo que eran las luces. Yo contesté así: genial, ¿qué eran? Ella me dijo: ¿crees que en todos estos meses nadie ha revisado los registros de la Guardia Aérea Nacional? Eso debe de ser lo que vio la gente. Eso fue lo que me dijo. En un anuncio sorprendente, solo 2 meses después del supuesto avistamiento, el ejército hizo públicos sus descubrimientos. Las luces tan extrañas que habían visto formaban parte de un ejercicio militar rutinario en la zona de Fénix. No era una nave extraterrestre. Teoría 2. Bengalas militares. Las luces de Fénix fueron un misterio genuino al principio. La gente vio algo inusual y no sabía lo que era. Pero cuando examinaron las pruebas, quedó claro científicamente que la primera fase fue un vuelo de la Guardia Aérea Nacional de Maryland que estaba realizando unas maniobras. La segunda parte de las luces de Fénix, que tuvo lugar a las 10 de la noche, fue cuando llegaron unos aviones en formación y luego lanzaron unas bengalas en paracaídas. El segundo evento, casi seguro que incluía bengalas. ¿Resuelve esto el misterio de las luces de Fénix?
Los extraños orbes luminosos que vieron miles de personas a las 8 de la noche eran la Guardia Nacional que estaba sobrevolando Phoenix y que después esa noche lanzaron bengalas de iluminación. Es muy habitual que los aviones suelten bengalas con paracaídas para que planeen más tiempo. Científicamente está claro que la primera fase era un escuadrón que llegaba volando y la segunda, el lanzamiento de las bengalas. Fin del caso. ¿Quién dice la verdad? ¿Eran, como dijo el ejército, bengalas de iluminación? ¿O, como afirman miles de testigos, era una nave extraterrestre? ¿O existe la posibilidad de que las luces de Phoenix fueran un experimento social militar de alto secreto? Teoría 3. Experimento social de alto secreto. Yo creo que las luces de Phoenix eran de las nuestras, que era una nave que habíamos diseñado y desarrollado nosotros, no una nave alienígena. Ahora hemos avanzado tanto que podríamos producir una nave como la que vieron en Phoenix. Y podría formar parte de un proyecto de alto secreto. El motivo por el que creo que la nave de las luces de Phoenix probablemente era una de las nuestras y fue creada por los humanos en la Tierra, es que si examinas algunos documentos desclasificados, hay muchas naves con forma de ala delta o triángulo que ya existen desde los años 40. Ahora se sabe que el ejército estadounidense ha invertido miles de millones de dólares en una aeronave experimental con propulsión de alta tecnología y sistemas de energía de vanguardia. Muchas aeronaves militares tienen forma triangular y eso es por un motivo. Vuelan a velocidades muy altas, lo que requiere mucha fuerza, porque si no, las alas se desprenderían. En muchos otros sitios se han visto aeronaves triangulares con luces por debajo, haciendo diferentes tipos de maniobras. Si fuera una nave estadounidense de alto secreto, la pregunta sería: ¿por qué la iba a hacer volar el ejército sobre una gran ciudad donde quedaría tan expuesta? Lo que pasó con las luces de Phoenix fue un experimento social. El ejército quería ver si podría hacerla volar sobre una gran ciudad sin que intentaran derribarla. Si podían hacerlo allí y salirse con la suya, podrían hacerlo en cualquier parte. Si eso era posible, entonces tenían un arma muy potente que podrían usar para espiar a países extranjeros. Es asombroso decir que los habitantes de Phoenix fueron usados como conejillos de indias al participar inconscientemente en un experimento social de alto secreto. Creo que el que la pilotara tendría órdenes de sobrevolar la ciudad en silencio y observar la reacción de la gente, para ver cómo respondía y si cundía el pánico. Pero ni el gobierno ni el ejército estadounidense han respondido a las afirmaciones de los expertos sobre una aeronave militar de alto secreto, y seguramente nunca lo hagan. El silencio mediático no ha servido para detener a la doctora Lin en su misión de descubrir la verdad. 22 años después, sigo buscando. Era muy fácil dar una opinión sobre lo que eran las luces de Phoenix, porque no las vieron. El de las luces de Phoenix no sería el último avistamiento masivo de un ovni. Regresaremos con más Infinito OVNI. Proclamarse la más inteligente del universo parece una tentación difícil de superar para la raza humana. Pero más y más pruebas a lo largo de la historia ayudarían a abandonar esa idea para siempre. De los egipcios a los romanos, de los mayas a los hindúes, recorran milenarias evidencias de visitantes de otros mundos, los llamados antiguos astronautas. Hoy en Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente.
Continuamos con Infinito OVNI. En Chicago, en 2006, algo misterioso apareció sobre su aeropuerto internacional que impactó a todo el mundo. Varios miembros del personal de tierra y de vuelo vieron un objeto planeando. Solo duró 5 minutos, pero básicamente cambió las vidas de millones de personas. El 7 de noviembre de 2006 se produjo un suceso extraordinario en el aeropuerto O'Hare de Chicago. Varios empleados de compañías aéreas afirmaron ver algo que sobrevolaba el cielo sobre las pistas. ¿Qué es eso? Todos se quedaron mirando intentando averiguar qué era. No hay una explicación para lo que sucedió. Intentaron ocultarlo. ¿Qué era el misterioso objeto que vieron sobre el aeropuerto? ¿Sería una nave extraterrestre como dicen muchos? ¿Un vehículo militar? ¿O nuevas pruebas revelarán una explicación aún más desconcertante? Chicago, 7 de noviembre de 2006. El aeropuerto internacional O'Hare es el tercero con más tráfico de Estados Unidos, con vuelos directos a más de 217 destinos de todo el mundo. Pero a las 4:15 de la tarde apareció algo sobre el aeropuerto que no estaba en su planificación. El personal de tierra estaba moviendo un avión en una puerta y vieron lo que parecía un disco gris que estaba planeando bajo una capa de estratos. La gente vio una nave con forma de platillo sobrevolando la terminal durante 5 minutos. Todos se quedaron mirando, pensando que sería y que no debería estar allí. Los mozos de equipaje y los pilotos dijeron que habían visto algo sin identificar justo sobre la puerta C-17. ¿Qué estaba pasando? Los testigos calculan que el objeto con forma de disco estaba a unos 500 metros sobre el aeropuerto. Tras unos minutos, el objeto desapareció de repente. Salió disparado a una velocidad tremenda, atravesando las nubes y dejando un hueco enorme a su paso. Estos pilotos nunca antes habían visto nada igual. Fue algo increíblemente inusual. Si hay un objeto no identificado en el espacio aéreo de un aeropuerto internacional, es un problema. Tuvieron que suspender las operaciones un rato para averiguar qué era. No había indicaciones sobre qué hacer si se ve un ovni sobre un aeropuerto. Pero a pesar de que había múltiples testigos, los responsables de O'Hare y las Fuerzas Armadas negaron que hubiera algo inusual en el cielo aquel día. Fue real, la gente lo vio y en consecuencia intentaron encubrirlo. Las autoridades aeroportuarias impidieron que se publicaran las fotos. Se aseguraron de que los pilotos y controladores aéreos no dieran testimonios oficiales en público. Los pilotos se lo pensaron 2 veces antes de hablar. Les preocupaba que la aerolínea pudiera echarlos. ¿Qué vieron los pilotos y el personal de tierra en el cielo que preocupó tanto a las autoridades como para encubrirlo? Teoría 1. Extraterrestres. Era un objeto muy grande y metálico con forma de platillo volante. Probablemente fuera una nave extraterrestre. Creo que el objeto de O'Hare era un objeto volador no identificado. Todos los testigos dijeron que el objeto no emitía ningún sonido y que giraba. La gente lo vio girar. Eso es importante. Y dijeron, vaya, tiene que ser extraterrestre, porque no lo había visto nunca. No creo que fuera nada de nuestro planeta. Prueba de esto es la velocidad a la que la nave salió volando tras planear sobre el aeropuerto. Calculamos una velocidad de 600 metros por segundo. Pasar de 0 a 600 metros por segundo equivale a Mach 2. El doble de la velocidad de la luz. Si pasas de 0 a 1900 kilómetros por hora, te aplastaría. Notarías una fuerza G de proporciones astronómicas. ¿Qué aeronave podría hacer eso? Si la nave tuviera un origen extraterrestre,
¿Por qué esta especie alienígena avanzada habría elegido uno de los aeropuertos más grandes del mundo para revelarse? Querían que lo viéramos. Se presentaron y dijeron, aquí estamos. El Aeropuerto Internacional de O'Hare es el tercer aeropuerto con más tráfico de Estados Unidos, y aunque esta nave solo se dejó ver durante 5 minutos, cientos de personas la vieron. ¿Querrían los extraterrestres que supiéramos que nos estaban visitando? ¿Querrían que el mundo comprendiera que han desarrollado tecnologías avanzadas capaces de hacer cosas como planear y salir volando al espacio a gran velocidad? Muchos creen que esta demostración descarada de superioridad tecnológica fue considerada una amenaza poco sutil por las autoridades gubernamentales. ¿Podría explicar esto que lo encubrieran? No quieren que el público se asuste. No quieren que el público sepa que hay cosas en el cielo de las que ni el gobierno estadounidense ni otro gobierno podría protegernos. Creo que el ejército sabe que hay naves extraterrestres aquí desde hace años. Lo que saben y lo que dicen son dos cosas diferentes. Hay varias agencias dentro del gobierno estadounidense con información sobre ovnis. Pero no todo el mundo está convencido de que lo que vieron los testigos sobre el aeropuerto O'Hare fuera una nave extraterrestre. ¿Podrían las últimas pruebas demostrar su verdadero origen? Estados Unidos no es el único país con tecnología aeroespacial avanzada. Esto se impuso en el espacio aéreo estadounidense. Era un grupo que quería hacer una declaración de intenciones. 7 de noviembre de 2006. Múltiples testigos afirman haber visto un platillo volante extraterrestre sobrevolando el aeropuerto O'Hare de Chicago. Muchos creen que el gobierno lo está encubriendo. Pero ¿y si no fuera una nave extraterrestre? OVNI obviamente significa objeto volador no identificado, pero eso no quiere decir que sea una nave extraterrestre, sino que no sabemos lo que es. Nuevas pruebas podrían revelar que lo que vieron los pilotos y el personal de tierra no era del espacio exterior, sino un enemigo más terrenal. Teoría 2. Aeronave enemiga desconocida. Estados Unidos no es el único país con tecnología aeroespacial avanzada. Tenemos que preocuparnos por la tecnología furtiva de Rusia y China. Es muy posible que guarden varios trucos en la manga. Es bastante razonable creer que estos dos países también tienen programas avanzados. ¿No les resultaría imposible enviar un dispositivo de reconocimiento estratégico a nuestro espacio aéreo? Algunos expertos creen que la nave de O'Hare podría haber sido un intento de otros países de demostrar sus capacidades tecnológicas superiores. Creo que fue un intento de aclimatación. Querían que este objeto lo viera mucha gente, testigos creíbles. Querían enseñarlo en un espacio aéreo sensible porque no se puede volar una aeronave sobre un aeropuerto. Esta cosa se impuso sobre un espacio aéreo estadounidense controlado. Y es interesante que la gente no se asustara más de que invadiera el espacio aéreo. Pero plantea una pregunta. ¿Por qué no iba a reconocer el gobierno que un enemigo extranjero había violado su espacio aéreo? Admitir que hay una tecnología ahí fuera que no entiendes o que no eres capaz de manejar es un problema. Cuando admites una debilidad, el enemigo sabe que puede aprovecharla. Pero tanto el gobierno ruso como el chino niegan ser responsables de la nave de O'Hare. Así que si no era la nave de un enemigo conocido, ¿qué vieron los testigos planeando sobre el aeropuerto O'Hare aquel día? Creo que hay una explicación convencional para lo que sucedió en el aeropuerto. Un fenómeno meteorológico inusual, pero perfectamente explicable. Teoría 3. Fenómeno meteorológico. De hecho, después de llevar a cabo una investigación, las Fuerzas Armadas concluyeron que el objeto circular que se había visto sobre O'Hare no era más que un agujero en una nube. Varios testigos mencionaron que había un agujero con forma de nave en las nubes sobre O'Hare.
Lo primero que pensé al oír esta historia fue que se parecía muchísimo a una formación que se llama Sky Punch. Y lo cierto es que no es algo tan fuera de lo común. Se puede ver casi en cualquier parte del mundo, un día cualquiera siempre que se den las condiciones adecuadas. Pero aquel día de noviembre de 2006, las condiciones eran perfectas para la formación de estas nubes. Un nivel de nubes en los estratos se enfría por debajo del punto de congelación del agua, y entonces, si algo pasa por las nubes como un avión, deja algo en lo que se puede condensar el agua y se congela formando gotas de hielo. El hielo cae de la capa de nubes, se extiende en un círculo y durante un rato cuelga por debajo de la nube como si fuera un disco gris. En las primeras versiones, nadie vio cómo se marchaba el disco. Asumieron que primero lo vieron, luego no, y después había un agujero en las nubes. Así que algo las había atravesado. En primer lugar, la física no funciona así. Si un disco enorme atravesara las nubes, quedaría una corriente en espiral, y no un enorme agujero en las nubes. Con tantos testigos, sabemos seguro que ocurrió algo en el aeropuerto O'Hare, en Phoenix o en Hopkinsville. Solo el tiempo dirá si la verdad saldrá a la luz y convertirá en hechos las especulaciones. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Mientras el planeta sigue sorprendiéndonos con misterios inexplicables, en Infinito seguimos trabajando con más y más horas de producciones propias y exclusivas. Los casos más inquietantes, analizados por un equipo especializado de investigadores y cazadores de fenómenos extraños en distintas partes del mundo, a través de realizaciones para el asombro, reunidas en Infinito Original. Porque existe otra realidad, y solo un canal se atreve a investigarla. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Abre tu mente.